Muy buenos días, queridas compañeras y compañeritos, en el nombre de Cristo Jesús, una nueva cápsula de sabiduría, la cual la encontramos en Juan capítulo 20 del 24 en adelante, pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos ayude a comprender su voluntad para poder nosotros hacerla y estar así viviendo conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Voy a leerles un pasaje bíblico. Se trata de Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere en mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de Dios, qué importante es esto, ¿verdad? Que el Señor hoy nos quiere enseñar a través de este pasaje bíblico. Pues el Señor no es amante de las personas incrédulas, porque las personas incrédulas no vamos a poder recibir nada y además por ser incrédulas deshonramos a Dios. Porque dígame usted qué persona o qué padre de familia o Dios mismo le va a agradar que usted no le crea. Si Él te dice tantas cosas y que usted no le crea nada, qué triste es para nuestro Dios, ¿verdad? Que teniendo tantas promesas y palabra poderosa para que usted viva en victoria en esta tierra y que usted no las crea. Es como si un padre de familia te dijera te amo, hijita o hijito, te amo, y que usted le diga no te creo. ¿Cómo se va a sentir ese padre de familia? ¿Querrá otra vez decirle te amo? Pues por ser nuestro Padre de seguro que sí nos dirá, así como Dios no se cansa de decirnos cosas bonitas en su palabra y nos da sus promesas y sus maravillas y toda su creación es para nosotros, las personitas que Él decidió amar desde el principio. Pero Tomás aquí nos da esta enseñanza de que él creía viendo, no creía si no veía, y esto no puede ser para nosotros los hijos de Dios, porque nosotros no debemos de vivir por la vista, sino por la fe. No debemos de vivir por sentimientos, sino por la verdad de Dios. Y si Dios nos dice una gran verdad, tenemos que creerla. Jesús se presentó ante los discípulos con sus marcas en sus manos y en sus costados y en sus pies, y no tenía por qué Tomás dudar de él, y sin embargo se atrevió a dudar de Dios. Hoy el Señor quiere enseñarnos que nosotros debemos de vivir por la fe, más ahora todavía, porque Tomás por lo menos tuvo la oportunidad de ver a Jesús, pero nosotros solo vivimos por fe, por lo que las Escrituras nos dicen, y Dios nos llama a que seamos sus testigos de todo lo que Él nos ha dicho, porque nosotros por la fe creemos. Entonces, para que tomemos en cuenta, ¿verdad? Este pasaje de Tomás, nosotros no debemos de vivir por los sentimientos, sino debemos de vivir por la fe. Tomás Tomás era alguien que basaba su fe en sus sentimientos, en lo que sus sentidos le decían. Él dijo que no creería a menos que pudiera ver o sea, las marcas de Jesús en su cuerpo. Pero resulta que si tu fe está basada en sentimientos, entonces estás usando una fe humana, natural. No podemos obtener resultados con la fe humana natural. Tenemos que usar la fe de las Escrituras, la fe de la Biblia, creyendo en la palabra de Dios, porque realmente el Dios es
un Dios que es sobrenatural, no es natural, o sea, Él es algo que nosotros creemos que es alguien poderosísimo, alguien que hace nuevas todas las cosas, que hace las cosas imposibles posibles, porque Él es un ser superior, creador de toda nuestra creación y por lo tanto nosotros tenemos que tener un respeto para Dios. La sanidad que nosotros podemos recibir a través de su promesa, cuando Él dice que nosotros somos curados por sus llagas y sus heridas, es una sanidad espiritual, porque la recibimos por la fe. La sanidad espiritual o la sanidad divina se recibe de Dios de la misma manera que el nuevo nacimiento, el cual es un renacimiento del espíritu. Cuando naces de nuevo, no es tu cuerpo el que nace de nuevo, porque todavía tienes el mismo cuerpo que siempre has tenido. Así es que nosotros sabemos que el nacimiento que nosotros vamos a tener es en el espíritu, donde todo por dentro se va a renovar, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro sentir, es lo que se renueva. Por eso Dios en la palabra en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, a Dios le agrada que usted y yo tengamos fe y que no dudemos nada. La palabra de Dios es la verdad. No importa lo que nuestros sentimientos o las circunstancias nos digan. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice el Salmo 119:89. Así es que todo lo que son sentimientos que nosotros podemos tener aquí en esta tierra no tienen que ver con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como está escrito, es viva y es eficaz y nosotros tenemos que creer en esa palabra viva y eficaz. Y nosotros tenemos que si tenemos alguna circunstancia en nuestras vidas, debemos elegir una palabra. Si es una circunstancia de sanidad de nuestro cuerpo, debemos elegir una palabra de sanidad. Si es una circunstancia financiera, pues una palabra que esté apta para lo que son las finanzas. Si es algo que para usted es imposible, haz una palabra que sea referente a lo imposible, donde Dios obra lo posible. Como escrito está en la palabra, nada hay imposible para Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una fórmula de la fe, tener una fórmula de fe que nos ayude. Lo primero que podemos hacer es tener la palabra de Dios para cualquier cosa que estés buscando. Lo que usted necesite, como le estoy diciendo, buscar una palabra adecuada para tal situación que usted tenga. Lo segundo, tenemos que creer en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dicho al respecto. Tenemos como tercer punto rehusar a considerar las circunstancias contrarias porque obviamente van a haber muchas circunstancias contrarias que a usted le van a decir que es imposible lo que usted está pidiendo. Pero recuerde que para Dios nada es imposible. Y lo cuarto, agradecerle a Dios por por la respuesta que Él nos está dando. Porque cuando usted le agradece a Dios, esto quiere decir que usted está de acuerdo, que usted está creyendo lo que Dios le va a dar. Así es que yo te invito, a mi hermano, para que nosotros leamos las escrituras, para que podamos poner por obra la palabra. A Dios le agrada que usted no sea oidor olvidadizo. Y es que nosotros muchas veces somos oidores olvidadizos, porque mire, escuchamos un mensaje y si le preguntan de qué se trataba, usted no recuerda nada. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que debo de escuchar varias veces un mensaje para que me quede. Y si usted es de los que escuchan y retiene, pues dele gracias a Dios porque eso es una bendición. Así es que los que nos pasa eso, de que nos cuesta retener, tenemos que esforzarnos el doble o el triple para poder tener en nuestro corazón y en nuestra mente el mensaje que Dios nos quiere dar. Y esto lo recibimos cuando usted y yo leemos las escrituras para que se nos vayan quedando en la mente y en el corazón de tal manera que nosotros se pueda cumplir la palabra que dice, cerca de tu boca está la palabra, en la mente y en el corazón. De tal manera que si usted va a ocupar una palabra para un instante, poder tenerla. Por ejemplo, cuando estamos pasando una dificultad o tenemos
en un sueño, por ejemplo, estamos pasando por algo difícil porque tenemos como una pesadilla donde el enemigo nos está atacando y usted recuerda que la sangre de Cristo tiene poder y usted menciona eso, la sangre de Cristo tiene poder, o menciona el Señor es mi pastor y nada me faltará, o menciona el Señor es mi escudo y mi galardón, cosas así que son palabra de Dios, obviamente que el enemigo huye al ver que usted está armada. Y recuerde que a nosotros en Efesios 6:10 se nos da una armadura, la cual tenemos que ponernos diariamente. Esa armadura nos va a servir para los momentos difíciles de nuestra vida porque usted y yo debemos recordar que estamos bajo ataque, que en esta vida nosotros vivimos en una continua guerra, el bien contra el mal, y en cualquier momento nos pueden atacar, o sea, cualquier momento usted puede tener, qué sé yo, una caída, puede tener un golpe del enemigo. Por eso tiene que estar usted preparado con la palabra. El Señor Todopoderoso nos enseñó a vencerlo cuando fue tentado en el desierto, después de que tuvo hambre. Dice la palabra que Satanás vino y lo tentó y él nos enseña que él decía, de cierto os digo, o sea, él hablaba la palabra de Dios. Le decía a Satanás cuando lo tentó con el asunto del hambre, le decía, de cierto os digo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así es que nosotros tenemos, así como Jesús nos enseñó, Él es nuestro maestro, Él nos ha dado instrucciones claras cuando iban caminando ellos y sus discípulos, Jesús y sus discípulos. Dice la palabra de Dios que Jesús sintió hambre y él todo lo que ha puesto en esta tierra es para bendición. Él puso los árboles, las plantas y las personas para bendecir. Había una higuera y tenía muchas hojas, dice la palabra de Dios. Y él pensó, bueno, que esa higuera tendría frutos, ¿verdad? Para alimentarlos. Pero cuando llegó y buscó, no encontró nada. A Dios no le gusta que nosotros también seamos como esa higuera, mucho fruto, qué sé yo, muchas hojas por fuera, qué sé yo, tal vez mucha belleza, pero en nuestro interior no hay ningún fruto para dar a los hermanos que necesitan, al mismo Dios que necesita que usted y yo tengamos fruto. Nosotros tenemos que preocuparnos por ser una higuera con fruto para alimentar en todo tiempo, en todo momento cuando sea necesario tener ese fruto. A Dios no le gusta que nosotros seamos ramas, que no llevemos fruto, pero para poder llevar fruto usted y yo sabemos que tenemos que estar a Jesús, adheridos a Jesús, a su doctrina, a sus pensamientos, a su palabra, adheridos a la oración, adheridos a la intimidad con Él para poder tener ese fruto. Jesús maldijo la higuera y le dijo, nunca más tendrá fruto. Nunca más nadie comerá fruto de ti. Al día siguiente, cuando pasaron, la higuera estaba seca y Dios le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. ¿En quién tenían que tener fe? En las circunstancias. No, tengan fe en Dios. Y Él nos enseñó que la fe que tenemos que nosotros tener es en Dios. La palabra es la boca de Dios, la palabra es el pensamiento de Dios. Por eso usted tiene que tener fe en Dios, en el Padre, en lo que Él te ha dicho, en las instrucciones que Él te da para que vivas en victoria en esta tierra y puedas heredar la vida eterna. Entonces es importante que usted medite en esos consejos que Dios nos da a través de la palabra. Así que así como esa higuera se secó por el poder de la palabra de Dios, sabemos que nosotros somos de bendición donde quiera que vayamos y que tenemos que hablar palabra de bendición y nunca de maldición, porque en nuestras bocas hay poder. Eso nos ha enseñado Dios a través de la palabra. Así es que hoy vamos a meditar en el versículo que nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque estamos creyendo. Vivimos por la fe, no vivimos por los sentimientos, no vivimos por las circunstancias. Las circunstancias pueden ser totalmente eh, ruina, destrucción, pobreza, muerte, pero las circunstancias de Dios, la verdad de Dios es otra. La verdad de Dios es vida, la verdad de Dios es victoria, la verdad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Con este pensamiento de Dios, reciban el abrazo de esta sierva
y reciban la bendición del Padre. Que el Padre eterno les bendiga y les guarde. Que el Padre eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Padre eterno les dé la paz. Recuerden, no vivan por los sentimientos, vivan por la fe.